Muy buenas a todos, soy Adolfo Ruiz Calleja y vengo a hablaros de este libro, la saga Tumbaga. Este libro lo ha escrito Agustín García Barneche, más conocido como Augi, que ya veis que lo pone está en la propia portada. Bien, Augi es un autor, es un comerciante numismático y también estudioso, como vais a ver, argentino, pero que trabaja en la empresa Daniel Frank Sedgwick, que es una empresa pues, muy conocida, afincada en Florida. Bien, esta empresa Daniel Frank Sedgwick es la que edita el libro. Y bueno, diréis, ¿de qué va esto? ¿Qué es eso de Tumbaga? Bueno, veis aquí también que lo tengo dedicado, me lo ha dedicado a Augi. Bueno, pues las tumbagas son estas barras de oro y cobre. Son unas barras que se hicieron en el siglo XVI, como vamos a ver, en lo que hoy en día es México. De manera más extensa, también se habla de tumbagas y nos referimos con ellas a estas barras de plata, que también se hicieron pues, en el mismo lugar, o sea, en México, y en la misma época, en el siglo XVI. Entonces este libro es muy interesante, a mí me ha resultado súper curioso porque, bueno, de entrada es un estudio, yo diría que más bien de corte académico, o sea que hay, Augi pues ha estudiado fuentes arqueológicas, ha estudiado pues las propias barras en sí, obviamente, y fuentes documentales para sacar pues, su propia tesis, ¿no? Su propia hipótesis. Y entonces nos habla de estas monedas, premonedas o fundiciones que se hicieron en época de Cortés, en lo que hoy en día es México, en Mesoamérica. Y claro, esto es muy interesante porque, bueno, yo nunca había leído, nunca me había planteado incluso sobre, bueno, pues qué había ocurrido en esta zona de México antes de la fundación de la primera casa de moneda. Entonces, para eso, bueno, pues la fuente documental principal o la fuente de estas barras, igual que nos indica, creo que nos lo indica aquí en la introducción, pues es en 1992 un pecio llamado Marex, porque la empresa que lo encontró se llamaba Marex, que es un pecio de mediados del 16, que se había hundido en Bahamas, entonces traía estas barras, ¿no? Y bueno, aparte de barras, también nos habla de estas que aquí, fijaros, se llaman tejuelos de Tepuzque, que digamos son las primeras fundiciones que se hicieron pues en época de Cortés, ¿no? Y no son monedas, pero se lo parecen. De hecho, esta de aquí tiene un tamaño, un peso, según indica, semejante a un 8 escudos. Si te das cuenta que esto es pues, como 100 años antes de que se acuñasen 8 escudos en América, ¿no? Pero bueno, la parte fundamental del libro es pues esto, las tumbagas. Y para esto nos tiene que presentar esta cultura, la cultura tarascán, que veis que no es la cultura azteca, no, de hecho eran enemigos de los aztecas, nadie piense que Mesoamérica antes de la llegada de Cortés era un lugar de paz y amor, no, más bien todo lo contrario. Entonces, esta cultura tarascán tenía su propia forma de hacer metalurgia antes de la llegada de Cortés. Claro, obviamente, y los aztecas también tenían una forma semejante. Obviamente, estas metalurgias, estas técnicas, bueno, pues mesoamericanas, quedaron en el olvido poco después de llegar Cortés, pues porque obviamente la metalurgia europea estaba muchísimo más avanzada, ¿no? Pero estas barras, estas tumbagas, tal y como nos explica Augi, pues se hicieron con estas técnicas, con estas propias técnicas de la cultura tarascán. Igualmente, las barras de plata. ¿Veis que son unas barras como muy... Bueno, esta parece más o menos cuadrada, pero digamos bastante amorfa. Claro, utilizaban, según nos indican, pues fundamentalmente utilizaban arena, ¿no? Como moldes. O sea, simplemente echaban la plata pues, en unos moldes de arena y claro, pues quedaban como quedaban. Pero luego, aquí está la explicación, estaban ensayadas. O sea, las ensayaban españoles. Claro, nadie piense que estas son barras de muy alta calidad de plata. De hecho, había una plata, pues una calidad de plata muy variable. ¿Esto a qué se debe? Pues que utilizaban pues, plata de diferentes orígenes y también pues, que utilizaban plata, o sea, técnicas para procesamiento de esta plata muy primitivas, digamos. Entonces había barras como esta de aquí, ¿no? Cada una de estas es una barra y la parte azul es la plata.
el porcentaje de plata, vamos, pues que tenían un 90 y tantos % de plata, sin embargo había otras barras que a lo mejor tenían un 50% de plata. Claro, todo esto había que ensayarlo para pagar los impuestos correspondientes dependiendo de la cantidad de plata que hubiese. Y bueno, pues aquí, con el estudio de las barras o de los otros objetos, esto es un objeto, probablemente fuese un objeto para hacer una ceremonia religiosa de esta cultura Torascan, y que como era de plata, pues directamente lo ensayaron y se lo llevaron para la península. Lo único que quedó en este barco Marex, y por eso lo hemos podido rescatar a día de hoy. También nos habla de estos otros objetos que son muy interesantes. Son las llamadas tajaderas, que, bueno, pues son como premonedas de cobre, digamos, hechas también con esta metalurgia más o menos primitiva. Aquí hay una discusión sobre, bueno, pues si estas premonedas, estos, bueno, digamos, cachos de cobre con estas formas, se utilizaban antes de la llegada de los españoles o si empezaron a utilizar una vez que llegaron los españoles. Y bueno, luego ya, básicamente esto son las tesis. Bueno, aquí nos explica muy bien las diferentes marcas que hay en estas tumbagas de plata, aunque bueno, le digo que técnicamente las tumbagas eran las de oro. Por cierto, no te lo he dicho, es oro mezclado con cobre, no es oro puro. Era una metalurgia, como ves estas barras, pues no veis ya simplemente con el color, ¿no? Que no es un oro muy puro, de hecho era muy mezclado con cobre. Y bueno, luego ya pues la llegada de la primera casa de moneda de México. Claro, aquí es cuando se dieron cuenta los castellanos o el rey, ¿no? Pues que el rey Carlos I, que hacía falta una casa de moneda, hacía falta tomarse en serio la metalurgia en el Nuevo Mundo, porque bueno, pues todos estos metales había que ensayarlos adecuadamente. Y bueno, ya aparte de aquí, pues es una especie de apéndice documental, o sea, que acaba, digamos, la tesis de Augi, y este es un apéndice documental con documentos de época, con todas las barras que se conocen de este pecio Marex, que además solo han aparecido en este pecio, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son las que hay. Así que esto es muy, muy interesante para quien quiera seguir investigando, para quien quiera ir más allá. Y luego ya finalmente pues tenemos, bueno, aquí veis que hay un montón de fotografías, y luego aquí análisis metalográficos o cuantitativos de estas barras, de tal manera que quedan muy muy bien descritas. Bien, este es el libro. Su coste, pues en torno a los $40 en la versión en castellano. La versión en inglés cuesta $60 y ya van por la segunda edición. A ver, $40, bueno, yo con lo que he aprendido con este libro creo que lo compensa más que de sobra. Lo podéis comprar pues en Sedgwick, en su página web, también en eBay lo están ofreciendo. Así que nada, pues quien lo quiera, ahí lo tiene. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nada, aquí os dejo la dedicatoria que me hicieron. Un saludo y hasta pronto.